En el Parlamento y no en las urnas se decidirá el plan de rescate económico de Grecia. Esto luego de que el primer ministro Georgios Papandreou decidiera congelar el polémico referéndum que abordaría el plan de salvataje propuesto por la Unión Europea la semana pasada. Mientras Papandreou aspira a alcanzar un gobierno de unidad nacional para superar esta crisis, líderes de la oposición instan al primer ministro a renunciar y establecer una administración transitoria que convoque a nuevas elecciones. Para analizar los problemas por los que atraviesa Grecia, además de sus proyecciones e influencia en nuestro país, nos acompaña el economista y académico de la Universidad de Chile, don Josep Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gusto estar con ustedes. Bueno, que además viene llegando de Grecia como turista, pero siempre está la deformación profesional de observar con la mirada económica lo que está ocurriendo en ese país. Bueno, diría que no se nota o no se notaba en la calle mayores disturbios. O sea, había protestas en torno al Parlamento, un poco como si hubiera protestas frente a la moneda en Santiago, pero no en el resto de la ciudad, ni menos en el resto del país. Había huelgas un día de los taxis, otro día del transporte público, que obviamente afectaba el movimiento en la ciudad, pero no percaté la efervescencia popular. Esto tal vez porque es un proceso tan requete largo que tampoco la gente está tomándose la Bastilla todos los días. A propósito de lo mismo, lo voy a preguntar más adelante por lo mismo, pero la verdad es que los griegos están sufriendo recortes en sus presupuestos, en sus jubilaciones, por ejemplo, desde hace largo rato, y esto también influye en las decisiones que ellos puedan tomar políticamente. Me estoy refiriendo al referéndum. Así es. O sea, efectivamente, los recortes que ya se venían haciendo en las pensiones, en los salarios del sector público, en despidos de personas del sector público, eran fuertes. Estamos hablando no de 2%, 3%, sino de 20%, en algunos casos 40%. Para tomar algo que a todos los chilenos nos toca, el precio de la benzina, que es básicamente todo impuesto, que aquí es 750 pesos, en Grecia está en 1.300. Y los taxistas, ¿por qué protestaban? Pues protestaban porque ellos estaban teniendo que asumir estas alzas. Entonces, independiente a cómo Grecia llegó a esta situación, la verdad de las cosas es que se le estaba pidiendo al pueblo griego soportar mucho peso en un periodo breve. O sea, la economía estaba en recesión, la producción estaba cayendo un 6%, el desempleo estaba en las nubes y con miras a continuar así. Entonces, no es de sorprender las protestas de los griegos, que a su vez sentían que todo este endeudamiento en buena parte lo habían hecho otros y se habían beneficiado terceros. Ahora, volviendo atrás, a propósito de los años, hace poco más de uno, quizás ya teníamos las noticias sobre el desastre económico que estaba viviendo Grecia. Se culpaba a Grecia porque había maquillado las cifras para presentarse ante la Unión Europea al momento de entrar a la zona euro. Pero también se cuestionaba a la zona europea, a la comunidad, ¿por qué no había tomado las previsiones necesarias efectivamente para que esto ocurriera? Bueno, pasó más de un año y ahora estamos enfrentando nuevamente un periodo de crisis que amenaza al mundo entero. Bueno, amenaza al mundo entero es muy fuerte. ¿Lo conversamos también? Ok, podemos hablar. Yo diría, obviamente amenaza a Grecia, amenaza a los acreedores de Grecia, que son principalmente bancos europeos, y la unidad de la comunidad europea, en el sentido de que hasta ahora no ha habido divorcio. Todo el mundo que entra es para siempre, y eso también está en jaque. Entonces creo que todo eso es lo que está envuelta. Ahora, este último año lo que ha sucedido es que, yo diría, para ponerlo en términos simples, es que el problema del endeudamiento griego fue abordado por los demás países, sobre todo Alemania y Francia, yo diría, demasiado tarde, poco y tarde. O sea, estoy seguro que la propuesta que se hizo el mes pasado, 2 semanas atrás, mejor dicho, si se hubiese hecho 6 meses atrás, no habríamos estado hablando del problema griego. Y si se hubiese hecho 1 año atrás, aún menos. Pero en general se han venido haciendo propuestas que cada vez más bien chutean el problema antes de resolverlo. Incluso no es claro que esta última propuesta lo resuelva, aun si fuera aceptado, aun con referéndum o sin referéndum. No es claro que Grecia pueda abordar lo que le queda, aún después del recorte. Pero sin embargo, este paquete que prometía aliviar en 50% la deuda griega, sí
produjo un resultado en los mercados, por lo menos de alivio, sí, de buenas expectativas. Efectivamente, pero alivio por un tiempo, pero si uno dice una solución definitiva respecto a Grecia, no. Los mercados, en el fondo, lo que no quieren es ningún desastre, no quieren lo que sucedió en el 2008 con la quiebra de la gran institución financiera en Estados Unidos, Lehman Brothers, que cuando cae Lehman Brothers es tan grande que peligra arrastrar todo el sistema bancario o buena parte del sistema bancario norteamericano, así como el europeo, y ahí, bueno, estaba en jaque el sistema financiero internacional. Eso es lo que se quiere evitar, que la quiebra de algún banco importante alemán o francés pueda conducir a un quiebre del sistema financiero. Y eso es lo que están tratando de evitar, o sea, acotar esto a Grecia. Usted hablaba de un divorcio recién, y la verdad es que lo que se está obligando a Grecia en este momento, por lo menos se le pide de parte de la Comunidad Europea, Alemania y Francia directamente, es que tome decisiones políticas. O sea, se está introduciendo en el mundo político interno de los griegos por una cuestión económica, como si fuera un Estado federal a esta altura. O quieres esto, quieres tu plebiscito, pero te dejamos sin ayuda económica. Y eso es una cuestión no solo política. Ahora, eso es algo que se ha estado haciendo con, no es el primer plan, o sea, ya hubo un plan que no fue exitoso, que existió, si quieres, el problema por un tiempo, por un año, y de nuevo, pero eso exigió medidas concretas. Cuando yo le estoy hablando que el precio del petróleo estaba en 1.300 pesos el litro, o que las pensiones, algunas pensiones se habían reducido hasta en 20%, que se había extendido la edad de jubilación, que los salarios del sector público se han recortado. Estamos hablando de cosas que ya se habían hecho, no cosas que se propone hacer en el nuevo plan. O sea que los griegos sí han soportado un costo fuerte. Pero es que ahora... Entonces, efectivamente, la comunidad se estaba metiendo en decisiones que son de índole... cuestiones netamente políticas, internas. Pero desafortunadamente, mirando por otro lado, eso es lo que ocurre cuando alguien se sobreendeuda. Desafortunadamente pierde gran parte de su independencia. Es que ahora le preguntan, ¿quiere seguir perteneciendo a la zona euro? Pero no solamente a la zona euro, sino que también a la comunidad. Así es. Se dice por parte de algunos analistas. Así es. Bueno, la verdad de las cosas, creo que el famoso referéndum al cual iba a llamar Papandreou, cuando sorprendió a todo el mundo con esta noticia el día lunes, creo que él no es un imbécil. Él sabe que el 70% de la población está en contra de este acuerdo con Europa. Entonces, llamar a un plebiscito sobre si está de acuerdo, ¿para qué hacerlo? Si ya se sabe que el 70% está en contra. Lo que pasa es que iba a también pedir si están de acuerdo con este acuerdo con Europa o lo votan en contra y nos vamos del euro y de la comunidad. Porque también el 70% quiere quedarse en el euro y en la comunidad por los beneficios que ellos traen. Entonces iba a obligar a que uno dijera, hay costos, pero no puedo tener los costos o no puedo tener los beneficios sin los costos. Y también iba a exigir que la oposición en cierto sentido se pronunciara, porque en este momento, o hasta hace poco, la oposición estaba en la postura cómoda de siempre criticar lo que se estaba haciendo. Que dicho sea de paso, fue durante el periodo de la oposición cuando el problema se maquilló y Papandreou entra y él es el que devela que se estaba maquillando los presupuestos griegos. Así que yo creo que el referéndum es una manera de como obligar a cierta racionalidad a todo el mundo. Hablemos ahora si es crisis mundial o no, porque el presidente Piñera ha hecho advertencias incluso en las aspiraciones para el presupuesto para cubrir las demandas sociales que tenemos en el país en este momento. ¿Corresponden o no corresponden? No, yo creo que hay un problema interno mucho más grave que el problema externo. El problema externo griego está relativamente acotado, con tal que no dé lugar, y creo que la mayoría de los analistas piensan que no va a dar lugar a una quiebra de importantes bancos europeos. No refiero a bancos griegos, sino bancos alemanes, franceses. Y que, por consiguiente, contagie, digamos, a Italia o países que ya son países grandes, no pequeños países, pequeña economía. Entonces, ese problema, la verdad, yo lo veo, sí, uno tiene que ser prudente, tiene que asegurarse que algo raro no suceda un Lehman Brothers, pero no hay probabilidad, es muy escasa la probabilidad de eso. En cambio, hay un problema interno en Chile, y que hay enormes demandas sociales, la oposición, tal vez oportunísticamente, exigiendo cada vez más cosas en más planos, y el presidente, creo, en mi opinión, esta es una especulación personal, creo que está aprovechando
la situación internacional para tratar de poner paño frío sobre todas estas aspiraciones imaginativas, o sea, no imaginativas, aspiraciones reales, pero que todas las cuales no pueden ser satisfechos a una vez. Ahora, nos queda solamente medio minuto. Impuestos, mantenerlos de primera categoría en el 20% tal cual está en forma excepcional, ¿a usted le parece bien? Andrés Concha señalaba ayer que aumentar los impuestos no se refería solamente a era una forma de desincentivar la inversión, pero la verdad es que eso es una regla económica, depende de la realidad. Aquí hay ciertas disyuntivas, o sea, algo desincentivará la inversión física, pero si se destina a educación y calidad de educación va a aumentar la inversión en lo que llamamos capital humano. Entonces no es como lo vamos a gastar en consumo, es gastarlo en otra forma de inversión que creemos o se cree que puede ser socialmente más rentable. Yo personalmente creo que la carga tributaria chilena se puede y debe elevar en aras no de tener un número alto, sino en aras de que hay necesidades sociales apremiantes, me refiero a la calidad de la educación, que sí creo que lo requieren. A todo esto creo que la gratuidad, que es el tema que se está hablando, no es el tema de la calidad de la educación. Francamente, por importante que eso pueda ser, no creo que tiene la primacía y la justificación social que sí tiene la mejora en la calidad de la educación básica y media. Y me entristece que el tema es si es 40% gratis, 60% gratis o 70% gratis, cuando los profesionales chilenos del futuro no van a estar en la mitad para abajo del ingreso de la población, sino van a estar en el tercio más alto. Entonces, yo creo que desafortunadamente se ha trasladado la discusión de la calidad a la gratuidad. Mire, partimos hablando de Grecia y terminamos hablando de Chile con los efectos que podría también tener esta crisis económica en nuestro país, de acuerdo a lo han dicho las autoridades, lo han advertido, para decirlo de mejor forma. Don Josep Ramos, muchas gracias por conversar con nosotros. Gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Y estamos terminando esta media hora de noticias. Gracias por su compañía y lo invito, como siempre, a que continúe con nosotros.